Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Frente a los retos que trae la geopolítica internacional ahora con la llegada de Donald Trump, las elecciones que vamos a tener aquí en México, las elecciones en el Poder Judicial, por supuesto la relación México-Estados Unidos, las transformaciones que estamos viendo en diversos ámbitos, por ejemplo, de la tecnología, lo que se ha llamado también el cambio climático. ¿Cuáles son las sorpresas que se esperan en la programación de TV UNAM en este 2025? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda? De este tema vamos a hablar con el director general justo de TV UNAM, el cineasta Iván Trujillo. Antes de la entrevista le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante la denominada Mañanera del Pueblo que el fortalecimiento de los medios públicos es una alternativa para contrarrestar las críticas a su gobierno y garantizar plenamente la libertad de expresión. Esto es parte de lo que afirmó el pasado 20 de enero. Ya no es lo mismo que antes, donde lo que se decía en la radio o en la televisión entraba como la verdad absoluta. Y también los medios públicos están haciendo su parte, que no son medios gubernamentales, son medios públicos. Y tienen que fortalecerse los medios públicos, que es parte de lo que queremos hacer ahora. El periodista y académico Alejandro Gallegos León, director de La Voz del Pueblo, fue encontrado muerto el pasado sábado en Villahermosa, Tabasco. La organización Artículo 19 emitió un comunicado en el que señala que el asesinato de Gallegos representa un nuevo golpe a la libertad de prensa en México. Desde el año 2000 suman más de 169 asesinatos a periodistas, de los cuales 2 se han registrado en la actual administración. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el 24 de enero el decreto por el que se expide el reglamento interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que dirige José Merino. Su organigrama está conformado por una unidad de proyectos y operación institucional, 2 coordinaciones nacionales y 12 direcciones generales. Esta agencia es la responsable de diseñar y ejecutar políticas públicas en áreas como la inclusión digital, el gobierno electrónico, las telecomunicaciones y la ciberseguridad. En este reglamento se establecen con mayor precisión diversas facultades que hasta ahora realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, próximo a desaparecer, particularmente en la supervisión técnica. El Instituto Federal de Telecomunicaciones prorrogó por 15 años la concesión a Radio Nandia. Esta emisora indígena transmite en la frecuencia 107.9 de FM en la comunidad mazateca de Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. A través de un comunicado, la radiodifusora indígena informó que su proyecto busca respetar la vida comunitaria y la ayuda mutua, por lo que continuará pugnando por la defensa de su derecho a la libre determinación, la autonomía y mejores condiciones legales y económicas para la operación de los medios comunitarios e indígenas en el país. Mexiquense Radio abrió la convocatoria para participar en la tercera temporada de Voces Sociales Mexiquenses. Este proyecto consiste en abrir las frecuencias para que organizaciones de la sociedad civil, colectivos estatales y asociaciones vecinales, así como instituciones públicas sin fines de lucro del Estado de México, produzcan sus propios programas de radio y hagan un aporte en temas como los derechos humanos, la equidad de género, la sustentabilidad, los derechos de niñas y niños, entre otros. Los proyectos radiofónicos pueden registrarse desde el 20 de enero y hasta el 15 de marzo de 2025. La convocatoria se puede consultar en la página sistemamexiquense.mx. Y en noticias internacionales, casi 25 millones de personas siguieron por televisión la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto es 6 millones menos que en 2017, cuando tomó posesión para su primer mandato, esto según la consultora Nielsen. Esta audiencia también es menor a la que tuvo el expresidente Joe Biden en 2021, con 33.8 millones de televidentes. Nielsen explicó en un comunicado que hasta 15 canales de televisión en Estados Unidos hicieron transmisiones en directo de esta ceremonia, en cadenas como ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, MSNBC y los canales en español Telemundo, Univisión y Galavisión. Carla Sofía Gascón hizo historia al ser la primera actriz abiertamente trans en ser nominada a un premio Oscar por su interpretación del personaje principal de Emilia Pérez.
La actriz nacida en España interpreta a la líder de un cártel que intenta expiar su pasado tras cambiar de sexo en secreto. Previamente también recibió nominaciones a Mejor Actriz de los Globos de Oro y los Screen Actors Guild Awards por ese papel en la película que dirigió el aclamado Jacques Audiard. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchas gracias a Viridiana Mondragón y muchas gracias al cineasta Iván Trujillo por acompañarnos en Media 20.1. Cineasta, qué honor tenerte aquí. Por favor, gracias Gabriel, qué gusto y pues como siempre atendiendo esta agradable invitación a tu programa. Es lo que procuramos, ¿no? Presentar pues un balance de lo realizado, pero sobre todo de lo que viene. Y en efecto, están pasando muchas cosas en el ámbito internacional que impactan en lo nacional, más de por sí los problemas que ya tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son las prioridades que se tienen en la programación de TV UNAM para este año? Supongo que como cualquier medio de comunicación, como cualquier ser vivo, se va también modificando, ¿no? Según las prioridades, según la agenda. Bueno, desde luego que sí, tú lo has señalado muy bien. Este año en particular, aunque uno les dice feliz años a todos los amigos, bueno, realmente es de preocuparse cuando hemos tenido pues, estos mensajes, esta posición del presidente de Estados Unidos recientemente, ¿no? Creo que sí, por supuesto que nos es de preocupar y encaja de alguna manera entre lo que implica la comunicación pública, en este caso TV UNAM como un canal de difusión de la cultura principalmente, pero que también tiene, en esta difusión de la cultura, lineamientos muy claros y prioridades al respecto. Las prioridades dentro de la UNAM y que permea de alguna manera nuestra programación, primero es que prioridad es los jóvenes, somos una televisora de una universidad, que la población principal son los jóvenes y ese es un poco nuestro primer objetivo. No, por supuesto hacemos una cantidad de actividades culturales que son abiertas a veces para sectores de la población, incluso de nicho o de grupos especiales, como por ejemplo, no se puede pensar en TV UNAM sin el concierto de la FUNAM, que es el primer programa que realmente se hizo y que tiene una gran audiencia, es muy seguido. Y sí, ahí hay un público, afortunadamente cada vez más jóvenes, pero también tiene un público de amantes de la música sinfónica, que es más hacia nuestras edades, digamos. Exacto. Bueno, por supuesto que el rock también es importante, pero una de ellas, de estas prioridades después de los jóvenes, en ese contexto, pues son un poco los problemas nacionales a los que nos enfrentamos, ¿no? Uno de ellos, como pues, lo sabemos, es la violencia, especialmente también, la importante para la UNAM, es la violencia de género, que implica, pues por supuesto, que hablar también de equidad y implica también pues un poco de inclusión, ¿no? Todo en estas cuestiones. Y eso es una prioridad que también lo es justamente para el Estado mexicano en este momento, ¿no? En ese sentido, pues algunas de las declaraciones que hemos visto es increíble que haya intento de criminalizar la migración, a los migrantes, una actividad absolutamente humana y libre que debería ser, y ponerla realmente como delincuentes en esta situación. Por supuesto que nosotros tenemos que hablar siempre de todos los grupos sociales y que pues hay que incluir de alguna manera. Entonces sí, ese va a ser seguramente un tema que vamos a tener que reforzar. ¿Habrá alguna serie? Pues la idea sería eso, incluso una serie en coproducción, porque también uno de los momentos difíciles, sabemos todos, pues son los presupuestos actualmente. Y afortunadamente pues tenemos una buena relación con televisoras hermanas a través de la red de televisoras públicas y bueno, queremos coproducir con el Canal 11, coproducir con el Canal 22, televisoras en donde tenemos una gran empatía y a veces similitud de objetivos. En el mismo sentido, yo te diría que esta cultura de paz que queremos estar realmente contribuyendo a ella es importante, por también las cuestiones, por supuesto, de
adicciones, de problemas de las drogas y por supuesto de toda la violencia que se puede generar justamente por querer migrar a los Estados Unidos. Y otro punto clave es, por supuesto, el medio ambiente. Las cuestiones de cambio climático es una preocupación principal también dentro de la UNAM, y que sabemos que estamos en una situación en donde hay que entrarle. El año pasado le entramos con una serie importante que se llamó Antropoceno en México, que precisamente es cómo impacta el ser humano a la gran, los cambios que han provocado incluso una gran extinción. Y este programa, incluso la sexta extinción, pues es un programa que realmente señala perfectamente qué son las cosas que ocurren. Esas son, a grosso modo, en las líneas generales. Si quieres, platiquemos que sí estamos tratando de actuar quizás de inmediato, un poco para hablar de la migración, o esta parte que vuelvo a decir, se está criminalizando de alguna manera. Es hablar justamente de programas que nos hablen de que realmente contamos con migrantes mexicanos, que han contribuido muchísimo realmente al éxito, principalmente de Estados Unidos, en todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos de la vida en Estados Unidos y por supuesto que también en otros lugares donde ha habido también migración. Pero es muy importante y poco reconocida, como hemos visto, realmente, las contribuciones que han hecho realmente nuestros paisanos y nuestra comunidad chicana en los Estados Unidos. Creemos que vale la pena reflexionar al respecto para realmente sentirnos orgullosos justamente de quienes se tuvieron que ir por X o Y razón y que siguen estando aquí, ¿no? Entonces, y que aparte de todo ello, pues han contribuido de una manera muy importante a la generación de riqueza ahí en Estados Unidos, y no esta visión discriminatoria como si estorbaran, ¿no?, que tiene el nuevo gobierno. Y parte también de los objetivos que ha tenido TV UNAM siempre es recuperar a aquellas investigadoras, investigadores que han hecho aportes fundamentales en esta materia en programas como el que conduce Rosa Brizuela, ¿no? Así es, la UNAM responde que, bueno, pues darle salida a toda esta actividad, lo señalas bien, la UNAM responde es un programa que tuvo un objetivo muy claro cuando entramos a la pandemia. Tú mismo tuvimos oportunidad de comentarlo en ese momento, en este periodo que fue realmente complejo. Ya uno lo ve como lejano, pero realmente fue un momento muy difícil, y la UNAM lo que tenía que dar era información a partir justamente también de sus investigadores, sus académicos, que podrían aportar en diferentes áreas también. Cuando termina la pandemia, sí nos contemplamos que ya quizás no era necesario el programa. Y de repente nos dimos cuenta que quizás era más necesario en ese momento continuarlo, porque no solamente era hablar del COVID en su momento, sino de muchas otras cosas en donde la UNAM realmente estaba respondiendo preguntas de la sociedad. Y la UNAM responde, ha funcionado de esa manera, al grado de que, bueno, sí llegó a ser durante la pandemia un programa de 1 hora, tenemos ahora una emisión de media hora, pero que pasa 2 veces al día, de lunes a viernes, ¿no? Sí, pero que se retransmiten, yo lo he visto en varias ciudades de nuestro país. Sí, lo que decíamos. Realmente es impresionante. Muchas televisoras, amigas y colegas regionales lo toman, está disponible siempre para ellos, y efectivamente está contribuyendo a dar información y también, diría yo, diversión, porque bueno, lo vamos metiendo con diferentes secciones y tratar de que haya humor, por lo menos. O sea, no partimos de la base de que la televisión, si quieres llamarla educativa o cultural, no es sinónimo de televisión aburrida, al contrario, sí, no. Al contrario, y creo que nos sale más o menos eso, como una parte amena y donde la gente disfruta y finalmente adquiere información o por lo menos una opinión que puede confrontar
viendo nuestros programas. Sí, y muy fundamentada, ¿no? Porque pues forma parte aquí de todo lo que se aporta cotidianamente en las aulas, en los centros de investigación. Tenemos ya que hacer la pausa, cineasta, pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando sobre la agenda de TV UNAM en 2025. ¿Qué es lo que resulta más creíble en el mundo mediático tecnológico de las audiencias? Quizá pensamos que solo lo que se ve, ya sea en el televisor o en otras pantallas. Sin embargo, no necesariamente es así. La visión en pantalla no solo depende de sí misma, sino también de los productores, de los transmisores, del medio específico y de los receptores o audiencia de los contenidos transmitidos. No obstante, la credibilidad no va en el insumo, o sea, en la fidelidad con que se capta una escena, sino que va en la recepción por parte de su audiencia. Es un producto resultante de una interacción entre objeto informativo y sujetos que lo perciben. Todo discurso mediático es incompleto, como lo es el discurso humano, y como tal, solo se completa con sus interlocutores, con sus audiencias. Y como audiencias, somos también, en alguna medida, cómplices de la interpretación del contenido que llega hasta nosotros. Y en tanto seres humanos, cuando entramos en contacto con los contenidos, lo hacemos no solo con lo que esos contenidos traen, sino con lo que traemos nosotros. Estamos de regreso en Media 20.1. Recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche. Hay un estreno simultáneo en televisión abierta, pero también en las cuentas que tiene TV UNAM en Facebook y en YouTube. Y ahí se queda alojado para que no se lo pierda. Si no tuvo la oportunidad de verlo en vivo, después lo puede consultar. Las redes sociales se han convertido, cineasta Trujillo, en un tema fundamental. De hecho, el año pasado TV UNAM rompió récord de visualizaciones, por ejemplo, de programas que están arriba, de suscriptores. ¿Cómo estamos en la presencia en redes? Ahora sí que es lo de, no diría lo de moda, sino nuestros tiempos, ¿no? Sí. Por supuesto, ya es muy difícil hablar de la televisión, lo vi en la tele, sino realmente las redes sociales están conformadas también por plataformas, por espacios en donde uno puede ver un material audiovisual y no forzosamente en un televisor como estábamos acostumbrados, ¿no? Realmente, bueno, tú lo sabes, desde un dispositivo muy pequeño que cabe en la mano hasta pantallas gigantes que caben en los cines, y que eso es lo que yo digo, que ya realmente cine y televisión pues realmente es lo mismo para fines prácticos, ¿no? Y efectivamente ahí entra una gran cantidad de información, y eso quizás es lo que nos mueve también a tener mucha mayor responsabilidad, porque ¿qué es lo que estás pudiendo presentar? ¿Qué alternativa le puedes dar en un mar, en un océano de alternativas, ¿no? Entonces realmente que nuestros televidentes van llegándose así y efectivamente sesgándose quizás hacia un público, en este caso lo que decía yo, la importancia del público joven es la que empieza y sabe manejar mucho más todos estos dispositivos que hacen las redes sociales, quienes lo manejan y que nos ven y buscan efectivamente un material, o como bien lo acabas de señalar también, que sabe que lo va a poder encontrar en otro lugar. Entonces ya no está amarrado a horarios, ya está amarrado a la hora que él quiere, y eso es muy sano si se quiere, pero hay tal cantidad de cosas que por supuesto que de la responsabilidad es que la información que se va a dar ahí no sea confundida con fake news, o sea, que no sea tendenciosa, que realmente trate de pasar y que sí sea pues finalmente el reflejo mucho del pensar de la universidad, que es esta diversidad, por supuesto, y esta libertad de cátedra y de expresión. Entonces, en ese sentido hay programas informativos que sí queremos tener. Comentamos en algún momento esto de Extranjeros, que es un programa que coproducimos, pues que da voz a los corresponsales acreditados en México, corresponsales extranjeros que antes no podían
yo me acuerdo la época del 33. Sí, de la censura, les ¿no? aplicaban el 33 sí. a los extranjeros por hablar de México. Y aquí nos interesa mucho saber, por supuesto, lo que está ocurriendo, pero además lo que se dice de nosotros en otros lugares. Y cuando tenemos este programa con una diversidad de periodistas acreditados, pues nos da una idea, por lo menos, con la que podemos estar o no de acuerdo, pero está bien saber qué es lo que se dice, ¿no? Y ahora mucho más vigente con esta nueva geopolítica, ¿no? Internacional, esta relación que hablábamos con Estados Unidos. Pero por supuesto que, lo decíamos, una de las prioridades o razones de ser de la televisora universitaria es la difusión de la cultura, y por supuesto que la UNAM como productora de actividades culturales, eventos, festivales, en fin, pues es una cosa que sorprende incluso a mucha gente en el extranjero, porque pareciera ser, y de hecho con buenas relaciones, pues otro ministerio de cultura en su momento, ¿no? Bueno, pues no muchas universidades tienen un canal de televisión, tienen la cantidad de una sala de conciertos, tal, o cines, en fin, estas cosas que la UNAM está proporcionando, por supuesto, para beneficio de la sociedad. Entonces sí hay un programa, en primer lugar, el tratar de que estas actividades se magnifiquen, ya lo hicimos ya en años pasados, este Festival de Cultura UNAM, que es pues casi un Cervantino quizás más pequeño, con espectáculos de alto nivel cultural, pues los estamos transmitiendo por nuestro canal y también compartiendo con los otros colegas. Entonces, por supuesto que seguiremos en esa parte, tratando de traer lo mejor. Ahí te diría que, como sabes, pues yo lo digo, algunos no me lo quieren creer, pero creo que tenemos la mejor barra cinematográfica en tiempo de Filmoteca UNAM. Que seguirá, ¿verdad? Seguirá, por supuesto, y estamos trabajando en algunos ciclos, si no innovadores, sí interesantes, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando uno de poder presentar las películas mexicanas que se hicieron en 16 milímetros, porque el 16 milímetros en un momento fue la alternativa de época de crisis para poder, y ahí hay películas muy interesantes, muy importantes, empezando por RID México Insurgentes, empezando por películas que si no hubiera habido el 16, de hecho el ciclo se llama Peor es Nada. Entonces, ¿y ese cuándo va a comenzar? Yo creo que lo haremos hacia junio, porque estamos, por supuesto, negociando los derechos. Y todo lo demás es películas que en 16 que están siendo restauradas, muchas de ellas por la propia Filmoteca de la UNAM o por la Cineteca Nacional, en fin. Ese es un ejemplo. Por supuesto que seguiremos con nuestro concierto de la FUNAM. Pues tenemos el privilegio de tener esta sala magnífica, y es a nivel de música en vivo, es nuestro programa en vivo, que tiene una audiencia inclusive muy amplia en el sur de los Estados Unidos, ¿no? O sea, nos ve. Y también yo veo que se retransmite en otros sistemas de televisión. Para empezar, casi pública, simultáneamente en Canal 22. Por ejemplo. Hay que decir que empezó siendo cuando no teníamos el canal, ese fue el primer programa que hacía TV UNAM en vivo, y era gracias también al Canal 22, como salíamos en ese momento al aire. Eso es realmente la parte importante de difusión de la cultura, porque bueno, pues habrá actividades de danza, actividades de artes visuales, la Feria del Libro, por ejemplo, ¿no? Que se hace una cobertura especial. Toda la literatura que se hace aquí, incluyendo el programa Léemelo, que también es una coproducción con el Canal 22. Que también se retransmite en muchos sistemas, ¿no? Es ya un clásico. Y que el 22 unimos esfuerzos para hacerlo, y que tiene mucho impacto. Pero bueno, es todo realmente la actividad artística que se lleva a cabo en la UNAM, y tendremos una revista que dé cuenta justamente de todas estas actividades. Y por supuesto que no podemos dejar fuera la ciencia, ya sabes que un poco... Ciencia, medio ambiente, ¿no? Que coge un poco de ese pie, porque soy... digo, no es porque el director tenga que hacer lo que le interesa. Pero es científico. Pero sí, también. Nos interesa, por supuesto, esta situación de amenaza en la que está el planeta,
y realmente de la actividad humana, ¿no? Entonces casi no sería exactamente como secuela, pero sí un poco consecuencia del el programa de Antropoceno en México. Queremos hacer una reflexión importante de una actividad sumamente importante para el ser humano, que quizás lo considera eso, que es la agricultura. O sea, el origen de la agricultura realmente transformó también al planeta desde el punto de vista biológico, pero además también transformó a este Homo sapiens, este ser humano lo fue transportando y genera finalmente, un poco el título de trabajo es Agricultura, Civilización, Violencia y otras calamidades. Así podría llamarse. Así podría llamarse, más bien. Va a tener un título más compacto, pero sí va a hablar justamente de esta actividad que además efectivamente, eso lo comentaba ahora con Luis Arzuaga, José Luis Arzuaga, este gran estudioso del origen del hombre, del ser humano, que efectivamente cuando dije que queríamos hacer algo sobre el origen de la agricultura me dijo, ¿pero de cuál? Porque son muchos orígenes de la agricultura. Y dije, sí, efectivamente vamos a hacer 10 documentales sobre eso, porque es hablar, o sea, de cuándo apareció, por ejemplo, el trigo y cómo funcionó, cómo modificó todo lo que sería Europa, pero bueno, viene desde África, cómo aparece el arroz y cómo el arroz hasta la fecha pues está impactando, cómo el ser humano crece desmedidamente gracias a la agricultura y cómo el Homo sapiens finalmente se convierte en esta especie, entre comillas, exitosa, pero que está a punto también de terminar con su propia especie si no tiene... Si no ocurre algo. Oye, si Trump no acaba con este planeta. Así es. Pues ya se nos terminó el tiempo, cineasta Trujillo, pero pues ahí está la invitación, ¿no, cineasta? A que no se pierdan la programación de TV UNAM. Aquí constantemente están apareciendo las redes sociales de nuestra televisora y pues siempre se dan a conocer estos lanzamientos, hay comunicados, a veces hay conferencias a medios. Aquí la invitación es de que no se la pierda porque es un año fundamental. Bueno, se nos acabó el tiempo en esta ocasión, pero no la vida y seguiremos platicando contigo, Gabriel. Gracias por esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias, cineasta. Y ahí está la invitación. Efectivamente, no se pierda todas las sorpresas que le tiene TV UNAM en el 2025. Gracias nuevamente y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.